revisamos seguridad eléctrica rápidamente. Tarifa eléctrica domiciliaria para que sepan el uso recibo eléctrico y sepan que les cobran en cada ítem que tienen recibo eléctrico. Para eso tienen que mandarme por el fluido un mensaje con un recibo eléctrico de un integrante de su grupo que tengan a disposición. Para que vean la diferencia, porque en algunos sitios de Lima se cobra esta tarifa y en otros sitios de Lima se cobra tarifa. Yo tengo algunos recibos de otros departamentos. La cosa es diferente. Eso rápidamente. Hicimos la última clase, viendo algo de automatización de control, aprovechando que ya tenemos operativo el módulo de control sistema, el módulo hidráulico, que ahora tiene algo de instrumentación, tiene bastante instrumentación, tiene monitoreo, control también tiene, y pueden verlo. No tenemos mucho, pero el detalle es funcional completamente como para que ustedes entiendan cómo es un sistema de control de datos. Controles o rendición de datos. Hoy ya terminamos lo que es el estudio de la operación técnica de los paneles. Vimos estas hojas técnicas. Por ejemplo, este es un módulo muy similar a este panel que está aquí. Esta hoja técnica es muy similar a la hoja técnica del módulo que está aquí. Este panel tiene una potencia pico de 265 watts. Máximo de entrega si es que la radiación solar que llega al panel directamente o la radiación normal sea 1000 watts por metro cuadrado. Es una condición estándar con la cual el fabricante está seguro que su panel va a esperar la máxima potencia pico. Y los datos que aparecen en el panel son datos eléctricos y mecánicos. Cada una de estas columnas, ustedes van a ver que las hojas son igualitas para todos los fabricantes. O sea, el fabricante te entrega un módulo con una determinada dimensión, como este que está aquí, y según el tipo de la forma de construcción que tiene, ¿no? Se aprovechan de pocos espacios, puede sacar un poquito más de potencia, miren, 275 watts, 280 watts, 285 watts, 290 watts. Se puede sacar la misma más potencia solamente manejando pasos aquí, porque la celda sigue siendo del mismo material. Y el tamaño es un tamaño estándar, como pueden ver. Sí. Los datos eléctricos son la potencia pico máxima, 275 watts, que el panel va a integrar de 1000 watts. Los otros datos que ya traemos, la potencia de operación, la corriente de operación nominal, el voltaje a circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Esos datos son los extremos de la curva, ¿no? del panel solar. Estos datos son los que vamos a medir en el último laboratorio, que va a ser sumamente rápido. Simplemente van a tener que colocar el panel afuera y medir estos datos y estimar la curva para una regresión que también van a medir con el medidor de regresión. Eso va a tomar más de media hora este laboratorio. En las mejores condiciones, el fabricante asume que son 1000 watts por metro cuadrado. Pero lo más probable es que no se dé, porque prácticamente. Miren para que vean. Valeria, ¿por qué faltas, Valeria? Una empresa a la cual le dimos, contratamos el tiranómetro. De eso se va el tiranómetro, que les mostré. Esta empresa midió en su techo, tiene instalado 45 paneles, más o menos de este tamaño, aproximadamente 45 paneles de esa potencia. Como ven aquí, el 7 de mayo, el último 7 de mayo, miren cuánto medidor el 1042 watts por metro cuadrado. O sea, aquí en Lima se llega al valor
operación del panel. Y supera inclusive un poquito. Y supera inclusive. O sea que en Lima, y eso que no es el día más caluroso, porque no es el día de mayor radiación, es el día del 7 de julio. O sea, ¿cómo habrá sido en febrero, cómo ha sido en mayo? De repente hemos llegado a 1100 o 1200. O sea que en Lima hay una radiación solar bastante importante. No, eso responde a tu pregunta más o menos. O sea, sí se puede llegar. Sí se puede llegar. Pero el máximo no era 1000. Lo que pasa es que muchas veces así como se ponen esos parámetros con el fin de que compren, no Claro. siempre están verídicos. No, hay que saber utilizarlo. Porque ese es el valor máximo. Pero- No siempre vas a tener 1000 watts. Claro, claro. Hay un día que tenía 903. Así es, o vas a tener mucho menos. Por ejemplo, ahora que estoy midiendo, estos días que están los paneles afuera, se recontra nublado. Aún así, al mediodía está llegando entre 150 y 200 watts por metro cuadrado. Con toda la velocidad que tiene. Profesor, O sea, sí producía poco, pero estaba produciendo. profesor, pero hay otros paneles vi que producían más de 1000 watts. ¿No es el máximo 1000? No, el 1000 es más que 1000 watts. O sea, 1000 es el valor de la radiación con la cual el fabricante te garantiza que ese panel, el que te vende, produce la potencia máxima de su hoja técnica. Aquí. Aquí. O sea, que quede claro. El fabricante te dice, mira, este panel que está aquí, de 275 watts pico, va a producir esa potencia. ¿Cuándo? Al panel de 1000 watts por metro cuadrado. Porque se asume que a nivel de la Tierra, las mejores condiciones de la radiación, 1000. tenemos ese valor, 1000 watts. Y en Lima se tienen esos valores de radiación. Más de 1000. Tenemos mucho más que Más de 1000. Piura, por ejemplo. ¿No? ¿No te pegues? Tenemos más radiación en Lima que Piura. Bien, los datos mecánicos, que son datos, miren, para este mismo tamaño de panel, en esa configuración, utilizando celdas no más eficientes, sino una mejor configuración y arreglo, se puede tener un poquito más de potencia. Bien, eso es para que sepan, lo podemos con calma. Tenemos aquí. Datos importantes también a tener en cuenta en el panel son estos de aquí, los coeficientes de temperatura. ¿Qué me indican estos coeficientes? ¿Cuánto varía la potencia máxima si es que la temperatura se incrementa o baja 1 grado centígrado? ¿Cuánto se pierde en este caso en potencia máxima? ¿Cuánto se pierde en voltaje? ¿Y cuánto se pierde en corriente de cortocircuito? Este es el voltaje de circuito abierto y esta es la corriente de cortocircuito. Y este dato que es bastante importante para el diseño, al menos para que estimen bien cuánto va a ser la potencia, ya no a la radiación de 1000, que es lo que crea el fabricante, sino a una radiación menor, que uno podría medir, ¿no? Este dato lo vamos a usar nosotros en nominal de aquí, que se conoce como, bueno, acá le llaman NMOT, también se conoce como NCOT. Pero por eso hay que saber siempre cuál es el mínimo de la mínima cantidad de energía que se puede producir, sea cual sea el estado del clima, porque, por ejemplo, cuando se quiere poner a una fotovoltaica o algo así, cuando se hace un contrato con las empresas a las cuales se les va a brindar la electricidad, o sea, ellos firman el contrato por la cantidad mínima, y el resto ya se le vende al mercado. Algo así. Sí, generalmente uno diseña un sistema para, en las condiciones mínimas de tu sistema, de potencia que puede tener tu sistema, pues atienda las necesidades de tu cliente, que él te la da. Aquí, el cliente, si uno quisiera colocar paneles en su casa, sería uno mismo. ¿Cuál sería la condición mínima o la condición más adversa con la cual tendría que diseñar su sistema fotovoltaico? Tus necesidades. ¿Qué tendrías que hacer? Ver tu residuo de luz. Esa es una tarea que les he dado para que hagan con él. Ven su residuo de luz, de electricidad. ¿En qué mes se obtiene la menor radiación? Es un dato que lo pueden obtener fácilmente. Y en ese mes ven qué energía gasta. Y según eso ustedes dimensionan cuántos paneles necesitan para al menos ese mes obtener la energía para su sistema o para sus necesidades. Siempre la condición, esto ya depende del criterio de cada quien. Algunos diseñan para la condición más adversa, otros diseñan para la condición anual, que consiga la energía anual que uno gasta, o al menos una porción de esa energía. Las curvas, como ven aquí, conforme, esta es la curva de comportamiento corriente-tensión de un panel, de diferentes paneles, del mismo panel, variando la radiación solar.
El que está más arriba es 1000 watts por metro cuadrado. O sea, el panel que tiene esta curva está recibiendo 1000 watts por metro cuadrado. Ese mismo panel, con otra radiación, tiene esta curva y así va bajando. ¿Qué pasa si se incrementa la temperatura de la celda? Baja el rendimiento, como ven aquí, baja el rendimiento, ¿no? Las curvitas se van bajando. Varía un poco la tensión del circuito abierto, también varía un poco la tensión, disculpen, la corriente de cortocircuito. Ahora, esta tensión, disculpen, estas temperaturas que ven aquí, no son las temperaturas ambiente, son las temperaturas que tiene la celda. O sea, aquí la celda tiene una determinada temperatura, que se puede medir, ustedes la pueden medir, o la pueden estimar. ¿Por qué? Porque es la temperatura de la celda, pero en el interior. Y ya saben que este panel tiene las celdas embebidas dentro de su interior. O sea, antes de la celda, que es la azulita, está una luna y está un compuesto plástico, transparente. Entonces es difícil evaluar la temperatura de esa celda. Hay una manera de obtener esa temperatura con un método que sigue, vamos a ver acá. ¿Qué es esto de acá? La temperatura nominal de operación de la celda. Ese es un dato que el fabricante lo da. En sus paneles, en sus hojas técnicas, el fabricante te da ese dato. Y con ese dato uno puede estimar la temperatura interior de la celda. ¿Cuál es la temperatura dentro de estas celditas, ¿no?, que está medida dentro del panel? Como dice aquí, es un dato del fabricante. Sirve para estimar la temperatura real de la celda. Conociendo la irradiación local, de alguna manera se puede saber también la irradiación local, o al menos estimarla. Y la temperatura del aire, que es un dato que sí se puede medir con un termómetro común y corriente. Las condiciones bajo las cuales el fabricante te entrega ese valor de esa temperatura, ¿no?, que se llama NTOC, son estos datos de irradiación. Me interesa un poco esto que lo sepan, solamente cómo es que se calcula la temperatura de la celda. Se calcula así, ¿no? Para hallar la temperatura de la celda, la temperatura que está aquí dentro de la celda, tenemos que conocer la temperatura del aire, eso se puede saber fácilmente, ese dato NOTC, que lo da el fabricante en su hoja técnica, y el valor de la radiación solar, que lo puede obtener de información meteorológica del lugar. O en todo caso, aquí por ejemplo tenemos el medidor de radiación, aquí ya les mostré, puedo saber la radiación en un determinado momento, conozco la temperatura del aire y podría evaluar la temperatura de la celda. Un ejemplo tenemos aquí, para, por ejemplo. ¿Y cómo se ajustan las fórmulas? Como ya sabemos de que la potencia de la celda o la potencia máxima de un panel depende de la temperatura de la celda. Acuérdense que según la temperatura de la celda, miren cómo varía la curva, ¿no? Regresamos aquí. Según la temperatura de la celda, miren cómo varía la curva. Era esta. Y cada una de esas curvas tiene una potencia máxima. Que está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Como eso se ajusta, la potencia máxima que va ahora a dar el panel a una determinada temperatura de la celda se evalúa así: la potencia máxima a 25 grados, que es el dato que el fabricante te entrega. La temperatura de la celda, que se evalúa con el método anterior, con esto, menos 25, que es la temperatura de referencia, y este coeficiente, que es el coeficiente de temperatura, el coeficiente que aparece aquí. Este coeficiente. Para el voltaje sería este coeficiente, para la corriente sería este coeficiente. Y simplemente se reemplazan en la fórmula. Aquí está, este coeficiente, este coeficiente, este coeficiente. Entonces el procedimiento es bastante sencillo. Un panel se está trabajando a otra temperatura, ya la potencia máxima ya no va a ser la misma, a pesar de que recibe inclusive la misma radiación solar. La radiación no es igual, va a variar esa potencia máxima. Estos coeficientes todos están en las hojas técnicas, la temperatura de las celdas, esto es lo único que hay que calcular, lo demás son datos del fabricante. Y el beta y el alfa, ¿qué son? El beta y el alfa son los coeficientes para computar
para saber cuánto varía el voltaje cuando aumentamos 1 grado centígrado de temperatura. ¿Recuerdas que comenté que había unos coeficientes? Tanto para ajustar la potencia máxima como para ajustar los voltajes a circuito abierto y las corrientes cuando se cortocircuitan los terminales del panel. Ya, sí, sí. O sea, si aumenta 1 grado centígrado o baja 1 grado centígrado, se afecta el voltaje de la celda. Igual, si incremento 1 grado centígrado, se afecta también la corriente de cortocircuito, cada uno con su coeficiente, ¿no? Aquí están los nombres. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, me dan ese dato, temperatura de la celda. Si me dan la temperatura de la celda, ya no tengo que calcular nada, porque ya no tengo que calcular la temperatura de la celda porque me la están dando. Y dicen que es 65 grados. Me dan la radiación solar, bueno, puede ser un dato que importante saber, pero la radiación servía para evaluar la temperatura de la celda, conociendo el NOTC. Pero ya me da la temperatura de la celda, ya no tengo que calcular nada, simplemente utilizar los coeficientes. Los coeficientes. Tengo este coeficiente que es 0.41 y me piden evaluar la potencia máxima a esta temperatura de la celda. La potencia máxima 25 grados, que es un dato del fabricante, es esta potencia, 280 watts, que es la potencia nominal. Entonces hay que usar la formulita que está aquí. La temperatura de la celda se podría evaluar, ¿no? Con la formulita, usando el concepto de NOTC. Pero ya me lo están dando, me dicen que 65 grados, no tengo que evaluar nada. Entonces reemplazo aquí, el 65 grados aquí, reemplazo aquí la potencia máxima 25 grados y sabría ahora cuál sería la potencia máxima de la celda, la potencia máxima del panel cuando la temperatura de la celda es 65 grados. Y evidentemente ustedes hacen el reemplazo, van a ver que la potencia va a ser menor. O sea que en Piura, si ustedes ajustan la eficiencia o hacen el ajuste de la potencia máxima que puede tener un panel, pues no va a ser la misma potencia, porque en Piura hace más calor, o sea que el calor te baja la eficiencia. Hay otra manera gráfica también de saber la potencia máxima, conociendo la curva. Por ejemplo, ¿qué hice aquí? Este es el software, el GeoGebra, que ustedes por ahí alguna vez se los he mostrado, ¿no? Para evaluar, calcular áreas. En este software coloqué un pantallazo de la curva del fabricante, que es lo que está aquí. Es esta curva que está aquí. Y ajusté esa curva a una polinómica que está acá, cogiendo los puntos. Y teniendo ya la polinómica, establezco un punto en la polinómica y me comienzo a mover. Y encuentro el punto de máxima eficiencia calculando esta área que está aquí. Voy a hacer el área mayor. ¿No? Esto creo que lo tengo aquí. Esto de acá es relativamente muy importante que lo vean. Lo vamos a dejar. Es una manera de hacerlo nada más, ustedes pueden hacerlo gráficamente. Bien, la potencia máxima se encuentra. ¿Cuándo se encuentra la potencia máxima aquí de un panel? Porque ¿cuándo creen que es la potencia máxima? ¿Cómo sería la potencia? ¿Cómo se calcula la potencia? Voltaje por corriente. ¿Pero qué me representa este rectángulo que está aquí? Justamente voltaje por corriente, porque esto es voltaje y lo que está aquí es corriente. O sea, en el punto donde yo obtenga la mayor área, ese punto sería el punto de máxima eficiencia, donde tengo la máxima potencia para esta curva, con una determinada radiación. Con un software de simulación gráfica podría ser a ese punto. Ahí terminamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, un sistema fotovoltaico no solamente es un panel, necesita más cosas para operarlo. Necesita una batería para almacenar la energía del panel, si el sistema es aislado.
se necesita de un inversor de conexión a red si el sistema es on-grid, o sea que se conecta directamente a la red. Esos paneles que están ahí, por ejemplo, se conectan directamente a la red. Un inversor para la red y directamente el enchufe. Sin embargo, en los sistemas aislados eso no se puede hacer, porque no hay red. ¿Qué necesitas ahí obligatoriamente? Baterías, para almacenar tu energía, ¿no? Entonces, los sistemas solares no solamente son los paneles, ¿no? Y realmente los sistemas auxiliares ahora son los más caros, más que el panel. La batería cuesta casi el precio del panel y un poco más todavía, ¿no? Para una determinada potencia. O sea, aproximadamente las baterías ahora constituyen casi el 50% del costo de un sistema fotovoltaico. Encarecen mucho el sistema fotovoltaico. Por eso es que conviene, por ejemplo, para alguien que va a instalar paneles residenciales, en sus residencias, conectar directamente tu panel a la red. Y tener tu panel como una especie de backup, o en todo caso un sistema que te reduzca tu consumo eléctrico, ¿no? Porque en la noche si no te va a dar nada de energía, ¿no? ¿Cuál es la batería? Si quieres almacenar, si utilizarías baterías. Entonces, los sistemas de energía solar fotovoltaica o extra diapositiva estudia eso, estudia los elementos que son auxiliares al panel para que el sistema pueda ser útil. Hay otro tipo de sistemas off-grid, que es un sistema aislado, no conectado a red. Cuando hablo de red, quiero decir enchufado a un toma corriente. Y un sistema conectado a red on-grid quiere decir un sistema que se enchufa directamente a la corriente. Acuérdense, este sistema que está aquí es on-grid. On-grid, para que vean lo sencillo que es. ¿Salud? Para que vean lo sencillo que es el panel, un inversor que está aquí, panelito, y directamente enchufado a la red. Este sistema se puede monitorear online. Entonces, este tipo de aquí tiene un sistema de monitoreo también que se puede, bueno, que hay que comprarlo. No lo hemos comprado, yo estoy monitoreando esto por otro sistema, pero también es un sistema bastante especial porque se monitorea a través de la misma red. O sea, no necesitas cable de red, no necesitas wireless, simplemente conectas ese equipo a la misma toma de red de este equipo y comienzas a leer la información. O sea, la información, la data, ¿por dónde creen que está viajando? Por los cables que están por los conectados. cables eléctricos. O sea, la data se jala por los cables eléctricos en los equipos que monitorean este sistema en especial. Profesor, Otros equipos tienen wireless, ¿no? ¿y el off-grid cuál era? El off-grid es el cargador solar que tú ves allá de celulares. Ese es un sistema off-grid. Adentro tiene una Baterías. batería, tiene un controlador de carga y un inversor, pero que es off-grid. Pero siempre es necesario, o sea, si tengo panel solar en mi casa, siempre es necesario tener baterías al final. No hay manera de no O sea, tenerlo. depende de tu requerimiento. Porque si ustedes quieren bajar el recibo de electricidad, yo les recomiendo esto. Es mucho más barato. Porque igual tú tienes una carga en el día que es más o menos estable. Ustedes vieron cómo era mi carga, ¿no? La refrigeradora que estaba por ahí, o sea, tienes una carga que puedes alimentar con panel. Pero en la noche no afectaría. Si no, pero si tú quieres tener, o sea, energía que sea de paneles solares en la noche, sí necesitarías batería. Ay, eso, sí. Bien, esos son los sistemas más utilizados. También por el tamaño y tipo se pueden clasificar los sistemas solares. Sistemas industriales comerciales y plantas de potencia son sistemas que utilizan de forma masiva paneles para poder alimentar sus cargas, porque son elevadas. Y los sistemas domésticos, casas en ciudades y en la zona rural, ¿no? Como aquí. Aquí no se necesitan muchos paneles para alimentar, por ejemplo, el laboratorio. Nuestra carga es bastante pequeña, ¿no? Tenemos los aires acondicionados, alguna iluminación, ¿no? En el día, o sea, la carga en el laboratorio se puede alimentar con unos 10 de esos paneles que alcanzan sobrados en el techo. Tendríamos energía, ¿no? Para todo el día, sin ningún problema, con su batería, lógicamente. Pero lo que ponemos aquí, por ejemplo, en el laboratorio para alimentar estas cargas, debería ser un sistema doméstico, no es un sistema industrial. Para hablar de un sistema industrial o comercial, estamos hablando de más de 100 paneles, 200 paneles, más o menos esa cantidad. Ahora, esos sistemas, sean industriales o domésticos, también pueden ser aislados o también pueden ser on-grid. Los sistemas aislados están formados por el siguiente equipamiento. Es un equipamiento casi común para todos los sistemas. Vamos a ver si tengo una diapositiva más. Este equipito que ustedes ven aquí está metido dentro de esa caja del cargador solar de celulares. Es el controlador de carga. Es un equipo que se encarga de controlar que la batería, que también es una parte importante del sistema on-grid, se cargue de una manera adecuada, que no se sobrecargue, que se descargue también
y no se descargue tanto, porque si esta batería se descarga mucho, se malogra. Todo eso lo hace este controlador de carga. Y un equipo adicional que tiene, y bueno, este es un sistema on-grid que no tiene inversor, directamente un controlador de carga, batería, y alimenta cargas de 12 voltios, por ejemplo, aquí, este poquito que está acá. Aquí está. O sea, un sistema que funcione en corriente continua, solamente necesitaría el panel, aquí está, su panel, el panel, el controlador de carga y una batería. Si los foquitos fueran de 12 voltios, pues no necesitarías 220. Directamente alimentas todo con continuo. Todo con continuo. El sistema que tenemos aquí en la universidad es, ustedes han visto ese panel, le hemos sacado este foquito, por acá lo tenemos para algunas pruebas. De vez en cuando nos olvidamos de hacerle la revisión. Si alguien se quiere encargar de su operación y mantenimiento y quieren saber de eso, cómo funciona, me avisan. Porque bueno, como hemos estado muy ocupados con algunos proyectos, nos hemos olvidado de hacer el seguimiento del panel y nos hemos dado cuenta que ha estado casi como 3 semanas sin operar. No porque esté mal, sino porque alguien había conectado, si alguien conecta ahí en la toma un equipo que tiene demasiada potencia, alguien por ahí conectó un taladro o ¿cómo le llaman? Algo para limpiar, ¿cómo se llama? Una aspiradora, por ejemplo. Van a hacer que el térmico de protección del circuito se levante, ¿no? Entonces, eso pasado, alguien puso una carga muy elevada y el térmico se levantó y ya no estaba funcionando, pero el equipo estaba todavía operativo, ¿no? Un sistema aislado es, por ejemplo, este, porque no está conectado a la red. Ven ahí los datos del panel, en otra vista, ¿no? Los datos del panel, miren ese panelito que está ahí, ¿cuánto produce como potencia máxima? 100 watts. Es un panel pequeño, produce 100 watts. O sea, en el mediodía ese panel, en un verano, produce 100 watts. Aproximadamente. Aquí está su dato de circuito abierto, 22 voltios, corriente de cortocircuito, 6 amperios. El máximo voltaje que puede ese panel soportar, 1000 voltios. El sistema aislado que tenemos allí, en ese cargador solar, consta de los siguientes elementos. Los mismos que vimos antes, ¿no? El panel solar, el controlador de carga, una batería especial, una batería sellada especial, y este equipo del que está aquí, que se conoce como inversor, que convierte la corriente continua en corriente alterna, para que ustedes puedan cargar sus celulares. Algo que no es tan lógico, porque sus celulares realmente funcionan con corriente continua. Con corriente continua. Pero como a ustedes no les venden, el celular viene con su adaptador a 220, tú tienes que tener una fuente de 220, pero realmente tu celular se carga con corriente continua, tu batería se carga con corriente continua. Entonces, este es el equipo inversor, que es un puente de Dios, básicamente. Y tener una pregunta, ¿los inversores tienen eficiencia? Sí, tienen una eficiencia que hay que tener en cuenta en el cálculo de las cargas. Es muy alta la de los, por ejemplo, el que tiene el panel solar que está acá en la U. Es alta, ¿sí? ¿Son más o menos de cuánto? Está hablando entre 90 a 98% de eficiencia. Es elevada. La batería también tiene una eficiencia que van a ver. O sea, la batería no es totalmente eficiente. O sea, porque la batería, ¿qué recibe? Cuando se carga, recibe energía eléctrica que la transforma en energía química. Y después, cuando se descarga la energía química, la convierte en energía eléctrica. También tiene una eficiencia. No es el 100%. La eficiencia de una batería está alrededor del 60%, 70%, no es mucho. Bien, los elementos que forman un sistema aislado, como les dije, es el controlador de carga que está aquí, que es el cerebro de toda la instalación, el inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna, y la batería. Se recomienda de que el inversor esté conectado directamente a la batería, no a la salida del controlador de carga. ¿Por qué razón? Aquí le dice, se recomienda conectar directamente el inversor a la batería. ¿El inversor qué recibe? Simplemente recibe corriente continua y la convierte en corriente alterna. ¿Por qué razón creen? Bueno, se las comento porque sé que es un poco complicado que la puedan deducir rápidamente, ¿no? Hay que conocer al fondo cómo funciona esto, pero lo que sucede es que en algún momento alguien quiere usar bastante corriente, por ejemplo, bastante corriente.
y no hay suficiente capacidad de radiación solar para que este panel produzca. Entonces, si el inversor se conecta directamente aquí al controlador de carga, pues no va a funcionar bien. ¿Por qué razón? Porque aquí el panel no le puede dar suficiente electricidad al controlador de carga, ni el controlador de carga le puede dar suficiente electricidad al inversor. Sin embargo, la batería no, la batería está supuestamente bien cargadita, ¿no? Entonces, si en algún momento el inversor necesita dar corriente a las cargas, pues ¿qué va a hacer? La batería supuestamente está bien cargadita, entonces va a coger energía de la batería, no del panel solar. La batería en el día se está cargando con el panel solar poquito. Cuando uno requiere realmente una potencia importante, pues no la va a tomar directamente del panel, sino la tomaría de la batería. Así funciona un sistema aislado. Sistemas aislados se colocan pues, en los politos. Miren, el mismo panel que está aquí, bien parecido al panel que tenemos allá, ¿no? Muy parecido. Dentro de la casa de este señor está pues la cajita, esa, igualita a la cajita que está allá, pero no con elementos tan sofisticados como lo hemos puesto. El controlador de carga que ponen aquí es un controlador de carga bien chiquito, bien barato. El que tenemos ahí es un controlador de carga que hace algoritmos para hacer que la batería se cargue de una manera súper eficiente, la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Tiene sistemas de control y protección, ¿no? Evitan de que la batería se descarga. Por ejemplo, ese equipo que está aquí, el que tenemos aquí, allá, ¿qué es lo que hace? Esta batería no se puede descargar demasiado. Si la batería se descarga mucho, acuérdense, una batería de plomo ácido, como la que está aquí, si se descarga mucho se va a madurar. Entonces, ¿qué hace este equipo que está aquí? Él va monitoreando en el tiempo, decir una estadística de cómo se va bajando la carga de tu batería, según el uso que tienes. Y él dice, mira, si tú sigues usando el equipo, así como lo estás usando, dentro de un día se va a descargar por debajo de un nivel crítico y se te puede madurar. Entonces, él estima eso y cuando llegue ese día, te desconecta la carga. ¿Por qué lo hace? Con este equipito que está aquí. Miren, este controlador de carga y este equipo que está aquí, que manda una señal de control para que el inversor se desconecte y deje de descargar la batería. O sea, hasta con eso viene. Pero ese tipo de sistema no se coloca acá, porque es un sistema acá. Pero ustedes sí pueden hacerlo. Acá está un esquemático de los sistemas aislados que ahora se están instalando aquí en el Perú. Aproximadamente 500.000 de sistemas fotovoltaicos se van a instalar o se están instalando actualmente en todo el Perú, en las zonas rurales. Hace unos años se licitó vía una subasta la instalación de 500.000 de sistemas fotovoltaicos rurales aquí en el Perú. Es un proyecto a largo plazo. Hay mucha gente que está yendo a los sistemas rurales a instalar paneles solares pequeños, ¿no? Por ejemplo, esta es la configuración de cómo es el sistema, cómo debe ser el sistema solar que se instale en una vivienda como esta, así, igualita como esta. La configuración que debe tener esa instalación solar en la licitación que el Estado ha puesto es esta, ¿no? Debe tener un módulo fotovoltaico, debe tener un controlador de carga, debe tener una batería, y la red eléctrica va a alimentar lámparas, un conector, miren, para cargar un celular y un tomo corriente doble bipolar tipo universal. Imagínense que están pensando de que en ese sistema rural, ese campesino va a tener su celular, porque este sistema que está aquí está pensado para una vivienda del sector rural, ¿no? Este es el esquema eléctrico. Está puesto en la diapositiva para que ustedes sepan cómo se representa un sistema eléctrico que incluye elementos de un sistema fotovoltaico. Esta figurita me representa al panel solar, este es el controlador de carga, la batería, y este es el controlador de carga. Y esta es la distribución, el tablero de distribución a todas las cargas que están en esa vivienda rural. También en las zonas rurales hay entidades de salud. Y el Estado dice, bueno, si tú vas a colocar paneles, sistemas fotovoltaicos en una posta médica rural, pues lo mínimo que le tienes que instalar es esto de aquí. Módulos fotovoltaicos, un controlador de carga. Pero ¿qué te dice? Te tienes que colocar un inversor. Porque vas a trabajar o vas a alimentar cargas de 220. Es una carga un poco más grande. Y aquí en el tablero sí van a haber puesto más para conectar a 220. ¿Por qué? Se está colocando un inversor aquí. Y el esquema unificado
filar, que es el que aparece aquí, un poco más complejo, y aparece el inversor. Miren el esquema de un inversor. Y un cuadradito, una diagonal, corriente continua, corriente alterna. Fíjese el tablero de distribución, pero hay corriente alterna. En la casa del campesino, le basta que él tenga corriente continua, porque con eso puede alimentar un foco, por eso puede alimentar su celular, lleva alguna carga de un televisor, corriente continua. Sin embargo, en un centro médico ya necesitas corriente alterna. Seguimos en el sector rural, escuela del sector rural. Hay que ponerle, el Estado dice, bueno, hay que ponerle algo parecido al centro médico, también módulos fotovoltaicos, el controlador de carga, las baterías y el inversor, ¿no? Y un sistema de distribución eléctrica que va a ser en 2 meses. Muy parecido al anterior. Un poco más grande, va a tener más paneles, ¿no? Este es un panel, un panel, un panel, un panel. En total está poniendo aproximadamente 1 kilowatt a un colegio. ¿Un Está colegio? poniendo 4 paneles de estos a un colegio rural. Correcto. Profesor, dijo que eran más de medio millón entre los colegios. Sí, medio millón de sistemas así. O sea, ustedes cuando viajen a la sierra o se vayan por la selva, dentro de unos 3, 4 años van a ver así en el camino bastante de esos sistemas. Ahora, si eso se está colocando en el sector rural, oye, ¿por qué en las ciudades? Se está colocando porque es más económico. O sea, ¿por qué se hace? Dime. ¿Cuánto cuesta acá en Lima poner un panel solar para una casa? Ese panel que está ahí cuesta aproximadamente $120. entre 120 y 160 dólares. Ahora, y tiene una potencia de 265 watts. Sí. Ahora, esto de aquí, si tú juntas el precio del panel y la batería y este equipo que está aquí, o sea, este equipo que está aquí, que es el inversor, funciona para 2 de estos. Y con eso ya tienes que hacer el arreglo. ¿Cuánto nos ha costado el laboratorio de esto? ¿No? 2 paneles de estos, 160 dólares, hace ya casi un año, o sea, esto ya bajó de precio. 320 dólares, este nos costó 200 dólares, súper moderno, pero vale 200 dólares. 520 dólares. Hacer el RAT, este RAT de soporte, que puede ser la instalación que tú tengas que hacer en tu casa para poner el soporte del panel, 50 dólares. Estás hablando de 570 dólares. Y con eso tienes al mediodía, de repente durante 3 horas del verano, una potencia de 550 watts. ¿Cuánto más o menos consume una casa, por ejemplo? Es relativo, pero mira, si son que sean en el verano 500 watts nada más, que sean watts, y que te lo dé durante 2 horas, estás hablando de 1 kilowatt hora. Durante un mes tendrías 30 kilowatts hora. O sea, con 2 paneles de esto y todo aquí. En mi casa, al mes yo consumo 130 kilowatts hora. Pero solamente con 2 horas de funcionamiento, pero el panel va a funcionar más tiempo. O sea, realmente sí es una buena opción como para que tú reduzcas tu consumo. Probablemente, o sea, estos 2 paneles en mi casa, si los pudiera colocar, lamentablemente tengo mucha sombra a mi costado, podría ahorrar aproximadamente con 2 nada más de estos, un 30% de mi recibo al mes, en el verano. O sea, profesor, que es bastante interesante. ese panel se conectaría a su corriente eléctrica y a su, o sea, y se mezclaría, por así decirlo. Se mezclaría con la corriente que viene de la calle. ¿Y cómo haría para conectar eso al sistema que lo enchufa o cualquier enchufe? Cuando Lo enchufa. tenés que colocar un interruptor adicional y después se conecta directamente. ¿Ah? Eso es bien sencillo. Y no hay nada que configurar, nada de eso se configura solo. Si quieres saber más cosas, si te metes con el software, pero para usarlo simplemente enchufas. ¿No hay que darle mantenimiento ¿A este equipo? No. O sea, este equipo está pensado para trabajar en intemperies. O sea, yo le puedo meter agua así, un chorro de agua con manguera a presión y no entra agua a ese equipo. Tiene protección IP68. IP68 es meterle agua, sumérgelo y no entra agua al equipo. ¿Cuánto tiempo puede durar ese panel? Todo está diseñado para que dure 25 años. 25 años. Ustedes van a hacer un pequeño ejercicio, porque eso es parte de la calificación, de cómo es que económicamente se puede verificar que instalar paneles puede ser rentable en algún sitio. No es bien sencillo. Yo les voy a pasar el Excel, ustedes meten datos. Profesor, eso lo instalo a la red que tengo el archivo normal, el sistema eléctrico normal, simplemente que se necesita menos del otro. Claro. O sea, cuando tú estás usando tu panel así como este, igual vas a requerir que de la red venga la electricidad que tú no puedes dar con el panel.
O sea, lo que el panel va a hacer es reducir el consumo de electricidad que viene de afuera. ¿Qué sucede ahora? Que de repente se te ocurre colocar varios paneles porque tienen mucho espacio. Y en algún momento tú vas a producir con tus paneles más de la energía que consume tu casa. ¿La energía a dónde se ve? A la calle, ¿no? Muy probablemente se vaya a tu vecino, ¿no? Y tu vecino te va a agradecer, porque todavía no hay ninguna ley que diga, oye, tienes que pagarme por esa electricidad. Entonces, lo que ahora se está legislando, y es lo que se acuerdan que estuvo en la primera diapositiva, es que hay una ley que me permite a mí recibir un ingreso por la energía en exceso que mi sistema fotovoltaico produce. Mientras eso no suceda, pues tú puedes ir probando, ¿no? Con un par de panelitos a ver cómo funciona. Al final esa energía, si es poquita, es solamente para ti. Creo que sí hay, pero siempre y cuando se Si es una generadora, sí, pero tiene que ingresar a un proceso de licitación, es muy regulado. Pero a nivel residencial, esa ley que le dije está, supuestamente en julio debería salir. hay releído eso. Ajá. O sea, sí hay todo. Hay una parte que está relacionada con sistemas aislados de generación. O sea, que tú te puedes producir todo lo que tú quieras, pero sistemas conectados a red, no. Bien, miren qué tan sencillo es. Lo mismo que les acabo de decir, ¿no? El panel solar, el inversor y directamente el enchufe. Es esto, el panel solar, el inversor y directamente al enchufe, y ustedes ya están produciendo electricidad y están ahorrando de esos costos. ¿Cómo es un sistema conectado a red? Tiene todo lo que aparece aquí. Esto que está aquí, nosotros tenemos este equipo que está, ya lo han visto, está escondido por aquí. Es el que aparece aquí. Por ahora está escondido, está por aquí, ¿no lo han visto? Este es un inversor también de conexión a red, pero este es un, como decirles, un Mercedes-Benz. Eso que está allá es un Hyundai, un Toyota, pero este de acá es lo mejor que hay en el mundo, es alemán. Esto tiene todo, tiene wireless, tiene una página web, almacena data, o sea, y a la vez también se conecta el panel aquí y se enchufa a la red. El problema de esto es que, como es un sistema más sofisticado, hay que saber meterse al software de configuración para programar los límites de corriente, tensión. Entonces es un poquito más difícil configurar. La verdad que nos costó bastante en el verano configurar. Pero este equipo necesita aproximadamente, para funcionar bien, de esos paneles necesita 6. Pero nos hemos quedado cortos de plata. Entonces no podemos comprar lo que nos falta. Y con esos que tenemos, los que están al frente, pues apenas llegamos a la tercera parte, ni siquiera la cuarta parte de lo que este sistema puede dar. Y si no recibe la cantidad suficiente de energía de paneles fotovoltaicos, tampoco funciona. Por eso que está ahorita así apagado, ¿no? ¿Qué por los Pero pueblos, tiene claro? su página web. No pensaron en eso. Ese equipo que ustedes ven ahí es esto que está acá. Tiene la misma figurita, ¿no? Está igual. ¿Cuánto creen que cuesta? Entonces, toda esa maravilla. $1000. $1000. ¿Solamente eso de allá? Puedes colocar $1000, puedes colocar de esos que están aquí, puedes colocar 6 de esos, 7 de esos. Y ahí sí puedes alimentar toda tu casa. O sea, con ese equipo rojo puedes colocar 7 de esos y ahí sí puedes alimentar toda tu casa, por lo menos el 70-80%. Una inversión de $1000 y 7 por 160, por 7 por 200, 1400 con $2500. Profesor, pero ¿por qué eso hace que se pueda? Normalmente sin... Es por la potencia, mira el tamaño nada más. Esto de aquí es un inversor, mira el tamañito, chiquito. Y con eso se necesitarían 10 y con ese 7, ¿no? O sea, este de aquí te puede trabajar con 2 paneles de ese tamaño. Ese que está ahí puede trabajar con 7. Claro, pero usted en un momento dijo que para una casa sería mínimo 10 paneles. Por eso le dije pero que- con un, o sea, ¿con qué tamaño? ¿Con un inversor así? O No, puedes hacer una combinación. O usas 10 paneles, bueno, 2 paneles como este con su inversor. ¿Ya? O si quieres no 7 hacerte con problema con tantos equipos, uno solo de ellos y más paneles. Pero con 7 sería aproximadamente una buena cantidad de la carga de su casa, pero no toda, pero es una buena cantidad, de repente el 70-80%. Sí. Como por ahora, ustedes me dicen.
¿Ves? Puede abastecer 2 paneles. Si antes 6 paneles. Ahorita necesitas 10 paneles. Ya tú ves. Ese es otro tipo de la competencia. La competencia es ese tipo de la marca SMA. Lo mejor que en Alemania es tema fotovoltaico. El inversor aguanta 2. Su competencia es este tipo que la marca Fronius. Y ese mínimo. Hace lo mismo, igualito, solamente que es otra marca, también alemán. Dijo 7. Y hace lo mismo, ¿no? Tienes el panel fotovoltaico, tienes el inversor Fronius. Pero acá hay algo interesante, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado de las baterías Tesla? No. No, Tesla está construyendo baterías sumamente eficientes. Ha construido una batería recientemente que ya la venden en Estados Unidos. El modelo se llama Powerwall, o sea, baterías de pared. Son unas baterías increíbles. Es así como su batería de su celular, pero de este tamaño. De este tamaño. Ahora, ¿qué logra Tesla con esa batería? Pues con un par de esas baterías tener la suficiente autonomía para alimentar también toda una casa durante periodos largos en los cuales no hay electricidad. O si es que tú quieres autoabastecerte con electricidad de tus sistemas, pues utilizas esas baterías que son bastante pequeñitas, ¿no? Son de ion litio, bien pequeñitas, y funcionan con este inversor. Y con eso puedes alimentar la carga de tu casa, y si tienes un exceso de energía de tu panel, pues lo inyectas a la red para venta. Este es un sistema doméstico, ¿no? Si alguien tiene una casa así en Lima, pues está perdiendo plata. Los paneles aquí, todo libre, prácticamente, no hay sombras al costado, tu panel te va a producir la máxima energía que te ofrece el fabricante bajo esas condiciones. Un sistema industrial es un poquito más grande. Ahí está. Esto podría ser qué cosa, un centro comercial. Imagínense que Real Plaza ponga en sus techitos eso. Sería un gol, la verdad. Porque los centros comerciales, ¿qué de llamativo tienen? O sea, al costado prácticamente no es mucho, pero como son cosas bien grandes, ¿no? Las sombras son mínimas. Yo vi un proyecto, o sea, en otro país, un video en Facebook que era para poner paneles solares en las pistas, en las carreteras principalmente. Ajá. ¿Y por qué no lo hacen? Porque todavía, o sea, está en experimentación. Sigue por ahí ese proyecto. Y seguro que se viene en el futuro. Profesor, No lo hace por algunas dificultades técnicas, ¿no? Profesor, una cosa. Todavía, ¿no? Por la resistencia que debería tener el pavimento. O cómo tendría que ser el tránsito de los vehículos para que tú no dañes y desgastes en la superficie del panel. Pero eso está ya viéndose. ¿Los centros comerciales no funcionan con grupos electrógenos? No, los grupos electrógenos que ustedes ven en los centros comerciales, en hospitales, en sitios así donde haya alta concurrencia de público, son para, como dice su nombre, grupos de emergencia. ¿Qué es una emergencia? ¿O cuándo tú estás en emergencia ahora? En hospitales, ¿no? Mira que hasta ese nombre se le da emergencia. ¿Cuándo tú estás en emergencia ahorita en tu vida diaria? Cuando no hay electricidad, pues. Ahora es emergencia, pues. Imagínate que se va la electricidad. Ustedes se alocan si no pueden cargar su celular, ¿sí o no? Se alocan ahorita. Entonces la electricidad se vuelve un producto bien importante. Esos grupos de emergencia justamente son para suplir el consumo de electricidad que tú puedas necesitar, ¿no? Los sistemas solares, ya sé a dónde va tu pregunta, los sistemas solares podrían ser un buen grupo de emergencia, pero tendrían que tener baterías especiales. Baterías de alta potencia que en un momento que se requieran pueden inyectar toda la energía que se les pide. Eso cuesta todavía un poco caro, ¿no? Más que nada por la batería, ¿no? Pero no es una mala opción, o sea, pensar en tener un sistema de emergencia solar. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes un sistema solar de emergencia, ¿cuál es la limitación de un grupo de emergencia? Yo le he vivido, por ejemplo, trabajando en plantas donde tenía grupos de Se demora emergencia. mucho en funcionar. ¿Qué se acaba? No, o sea, por ejemplo, hay un terremoto, ya, se acaba el combustible. O sea, el grupo de emergencia, ¿cómo funciona? Tienes el motor de combustión, tienes el generador y tienes un tanque de combustible. Eso no dura mucho. En cambio, si tienes un grupo de emergencia, imagínate con paneles solares, bien construido, al menos tendrías ahí electricidad solar, porque al menos el sol no se va a ir, ¿no? En algunos sitios hay eso, sistema de emergencia. Ahora, las plantas de potencia, las grandes, ¿se acuerdan que vimos en el Google Earth en una clase cómo son los sistemas
sistema de potencia solar son así. Grandes plantas se llaman granjas solares. Los elementos son los mismos. O sea, esta planta que está aquí no almacena en baterías. Todas las plantas solares que hay en el sur del Perú, que son hectáreas y hectáreas y hectáreas de plantas de paneles solares, no almacenan energía. En resumen, es Energía un perdida. panel y un inversor directamente a la red. Ahora, no es un enchufe, pues, ¿no? Que no es un cable de línea de transmisión. Pero no se el pierde concepto mucha es energía. así. No se pierde mucha energía. No, porque ellos todo lo que producen lo inyectan a la red. Y a esas plantas solares del sur del Perú, por todo lo que producen, les pagan. Porque ahí sí tiene legislación. Como decía, hay una legislación para el rico. Porque el rico, Ah, obvio, siempre. al rico le da la preferencia. ¿No? Ya, tú todo lo que produzcas, véndelo. A mejor precio. Esperemos que también esto se extienda para los domicilios. Aquí está todo lo que configura, esto lo ven ustedes en la diapositiva, todos los elementos. Por ejemplo, hace unos meses se puso en operación este proyecto, la central térmica de Rubí, 180 megawatts. Yo trabajé, mi primer trabajo fue en una central eléctrica en el norte, en Cajamarca, que tenía una potencia combinada, porque tenía varias centrales así pequeñitas juntas, de 100 megawatts, ¿no? Y me parecía enorme. O sea, como planta hidroeléctrica, 100 megawatts. Recién se ha construido, se ha puesto en operación esta central solar de aproximadamente 180 megawatts de potencia pico máximo, que casi eso entrega cuando está a plena potencia. 180 megawatts pico. Pero esto es a gran escala. La idea es que nosotros podamos extender esto a pequeña escala. Pequeña escala. Y esa es la conexión. Miren cómo es la conexión, ¿no? Los paneles solares, aquí no se ha dibujado el inversor, pero directamente conectado vía un transformador a la red. SE significa su estación. Y esto es lo último que está apareciendo. Esto es lo último que está apareciendo en Europa y en Asia. Los sistemas de almacenamiento de energía, ¿sí? que yo les llamo un grid parcial, que hace lo siguiente. ¿Qué ha sucedido en Europa y de repente sucede aquí también? En Europa hubo un bastante incentivo para que la gente coloque paneles solares en sus casas, porque le decían, si tú produces mucha energía, más de la que tú consumes, ese exceso te lo voy a comprar a un precio, o te lo voy a comprar a un precio que va a ser mucho más caro que el precio que tú pagas por comprar la energía que usas. Entonces la gente decía, bueno, si me van a pagar por producir mi energía y mis excedentes venderlos a un precio mucho mejor, mucho más alto del que yo pago por comprar la energía afuera, pues pongo paneles. ¿Y qué hizo la gente en Alemania, en Italia, en España? Comenzaron a llenar paneles, ¿no? Paneles solares y producir su energía, ¿no? Su excedente lo vendían como energía fotovoltaica. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Sabe qué creen que hicieron los españoles? Bien vivos los españoles. Bueno, los españoles son como los latinos casi. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Sabe qué creen que hicieron los españoles? Bien vivos. Impuestos. Que ahora Podría ser, está ¿sí? yendo más en lo normal. Algo por ahí. ¿Saben lo que hicieron los españoles? ¿Y por qué en España la cosa en parte fue mal? Estos bandidos dijeron, bueno, si yo digo al Estado que estoy produciendo energía fotovoltaica y la vendo a un buen precio, bueno, me sale más barato ir a poner un grupo electrógeno y decirle al Estado que estoy vendiendo energía fotovoltaica y que le paguen el precio de la fotovoltaica. Y algunos vivos hacían eso, pues compraban su grupo electrógeno y inyectaban energía en la red y la vendían como si fuera energía fotovoltaica, ¿no? Eso hacían algunos españoles, eso han hecho. Parte de eso ha sido de que muchos de los beneficios que tenían se corten, ¿no? Esperemos que aquí no pase eso, ¿no? Ni que les esté dando ideas como para que estén empezando a empezar. Pero eso hicieron. Los alemanes no hicieron eso, pero fue tanto el impulso que se dio de que se ha masificado. Y al masificarse todo, ¿qué pasa con el precio? Según la ley de Soazo que vieron, el precio baja. O sea, lo que hicieron los alemanes, los italianos, los japoneses, ¿no? Ha hecho que el precio del panel baje bastante, gracias a ellos. Entonces, como ya no es rentable para el Estado seguir promoviendo esto, porque ya por sí solo esto se maneja, ¿qué hizo el Estado? Dijo, bueno, se acabaron los incentivos. A los que quieren poner energía fotovoltaica, ya no le doy ningún incentivo. Si lo hacen porque quieren hacerlo, porque están convencidos de que puede ser rentable.
Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Pues dicen, bueno, yo todavía puedo producir un montón de energía, más de la que yo necesito, pero si por incidente ya no me van a reconocer, ¿qué es lo que hacen ahora? Mejor, la almacenan para consumirla en la noche y nunca compran energía. Eso es lo que están haciendo. Entonces, han aparecido unos nuevos sistemas que se conocen como sistemas de almacenamiento así de energía, como los que están aquí, que lo que hacen es, a este aparatito que está aquí se le pone una batería, pero este aparatito ya no es simplemente un inversor, sino es un inversor cargador. Cuando se necesita conectar directamente a la red, funciona como inversor. Cuando necesitas almacenarla en la batería, se comporta como un cargador. Nada más. Es una tecnología más. Valen un poquito más caro, pero son bien interesantes. Bien interesantes. Y eso es lo que hace aquí. Te conectas a la red automáticamente cuando lo necesitas, ¿no? El equipo clave es un inversor cargador. Muy parecido a este, un poquito más grande, y una batería, ¿no? Una batería. Es una mezcla de un sistema on-grid con un sistema off-grid, pero que está conectado a la red cuando se requiere. Bien, entonces, y ahora sí, la segunda. 10 minutos.